Hola Felipe, buenas tardes. Gracias por estar aquí hoy con nosotros en el Training Courses for Business Development en nuestro 10 Minutes Talk y te tocó a ti esta semana. Entonces, para empezar, nos gustaría saber si puedes compartir con nosotros acerca de ti y cómo llegaste a crear Novo Fútbol. Hola Hubert, muchas gracias por la invitación. Encantado de compartir, de volverte a ver. Hace ya muchos años que no nos veíamos. Te cuento un poco de Nuevo Fútbol. Esta es una empresa que empecé en el año 2015, de hecho el mismo año en el que regresé de Barcelona. Mi programa académico, que fue Sports Management, realmente influyó mucho para lo que fue la creación de Nuevo Fútbol. Yo me fui a Barcelona en el año 2013 con la convicción de querer estudiar algo relacionado con deporte, desde todo lo que tiene que ver con gestión. Encontré el programa de Sports Management, viví ahí 2 años y me pude dar cuenta de que el deporte en una ciudad como Barcelona y en un país como España realmente sí genera impacto y uno lo ve reflejado no solamente en el éxito deportivo de los equipos y de los atletas, sino en el día a día. Es una ciudad en la que se respira deporte, en la que además tuve la posibilidad de ver el Barça de Luis Enrique con Messi, Neymar y Luis Suárez. Y no era solamente el Barça, sino entender que en Barcelona está la sede de la Euroliga, de básquet, el ATP 500 de Conde de Godó, el circuito de Fórmula 1 de Montmeló. Creo que es una de las ciudades en donde más deporte hay, donde más se respira deporte. Muchos programas académicos asociados al deporte, desde mercadeo hasta otras disciplinas. Haberme encontrado con eso me hizo cuestionar de qué está pasando en Colombia y qué está pasando en realidad en Sudamérica, en donde hay mucho talento y mucha pasión por el deporte, pero muy poca profesionalización. Entonces, cuando volví de Barcelona, quise crear un proyecto con el que pudiera promover la profesionalización del deporte, promover el desarrollo de la industria del deporte, con la convicción de que el deporte puede generar un impacto positivo en la sociedad. Entonces, desde ahí creé Nuevo Fútbol. Ese es como un poco el fundamento y el propósito de la empresa, es realmente permitir que el deporte genere impacto positivo. Y el primer proyecto que creamos fue un evento que se llamó Gestión y Gerencia de Clubes de Fútbol. Era tal vez el primer evento que se hacía en Colombia en el que hablábamos del fútbol desde el lado de los gerentes. Tuvimos en ese momento 4 invitados: el presidente de Millonarios Fútbol Club, el presidente de Independiente Medellín, 2 equipos de fútbol profesional en Colombia, y gerentes generales de 3 clubes de fútbol de Argentina: Gustavo Silikovic, el gerente general de River Plate; Lucas Labat, el gerente general de Boca Juniors; y Fernando Acato, que en ese momento era el gerente general de Newell's Old Boys. Entonces, con ese evento, que fueron 5 conferencias en donde cada uno de ellos se exponía cómo gerenciaban su club de fútbol, con ese evento inauguramos lo que es nuestra empresa Nuevo Fútbol. A partir de ese evento siguieron otros, se transformó el formato y pasó de llamarse Foro de Gestión y Gerencia de Clubes de Fútbol a Cumbre Fútbol, y ahí ya se crea un evento multidisciplinario, todo enfocado en fútbol, pero en el que no solamente se hablaba de gestión y gerencia, sino hablábamos de mercado deportivo, de diseño, de derecho deportivo, inclusive emprendimiento, desde la voz también de presidentes y gerentes generales de clubes y federaciones, de tecnología, y al final empezamos eso, a promover buenas prácticas y casos de éxito en el mundo del fútbol. Ese evento lo hicimos durante 4 años consecutivos de manera presencial, y eso nos llevó al año de la pandemia, en donde la empresa pues realmente se transforma y empezamos a realizar otro tipo de proyectos. Eso es como Nuevo Fútbol, para no entrar en detalle todavía en ciertos proyectos, pero digamos que así empieza Nuevo Fútbol, con Barcelona, con la idea de querer promover el desarrollo de la industria, y creo que entender el propósito de la empresa nos ha permitido hoy en día diversificar el portafolio de proyectos y poco a poco empezar a generar un cambio que seguramente va a tardar 1, 2, 3 décadas para que el deporte realmente genere el impacto que puede llegar a generar en una sociedad.
Felipe, ¿cuáles son los desafíos más grandes que has enfrentado al liderar Novo Fútbol y cómo los has superado? Primero, pasar de que fuera un emprendimiento, un side job al que no me dedicaba 100%. Entonces, pues ahí tuvimos muchos retos con mis anteriores socios. Creamos un proyecto que básicamente buscábamos financiación, tenía unos costos, luego teníamos unos ingresos y lo que quedara buscábamos reinvertirlo para el siguiente evento y así sucesivamente. Era algo muy informal realmente. Pero llegó el año 2020 y ese es un año en el que yo tomo la decisión de dedicarme 100% a nuevo fútbol y ahí digamos que pasa una situación y es que cuando uno decide priorizar en trabajar en su empresa y tiene otros socios que no están priorizando en eso, hay un conflicto y ese conflicto nos llevó a separarnos de la mejor manera, afortunadamente, y digamos que ahí yo ya me responsabilizo de nuevo fútbol y empiezo a crear un plan que me permita realmente vivir de mi emprendimiento. Eso es algo que no pasó los 4 años iniciales. Los 4 años iniciales yo no alcanzaba a tener un salario y un equipo de trabajo con nuevo fútbol. Eso empieza a suceder a partir del año 2021, en el que creamos un nuevo proyecto que se llama la Copa Trinche, y a partir de ese proyecto que lo hago en sociedad con mi actual socio, una persona que también tomó la decisión de dedicarse 100% a trabajar en fútbol en mi compañía. Lo invito a ser socio. Hoy en día no fútbol es de los dos. Y ahí empezamos a enfrentar otros tipos de retos. Primero ser sostenibles, poder tener un salario para los dos. Luego es poder contratar equipo ya de planta y hoy en día tenemos una empresa que tiene más o menos unas 30 personas trabajando, 10 de ellas de planta, y eso pasó en cuestión de unos meses. En este año realmente empezó a suceder eso de poder tener un equipo de trabajo. Entonces hay muchos retos que vienen como actualizándose casi que mes a mes, pero yo para resumirlo diría que primer reto, pasar de ser un emprendimiento a ya un proyecto de vida, mi empresa. Segundo reto, poder hacerlo sostenible y poder yo vivir de eso. Y tercer reto, armar equipo y gestionarlo. Que eso digamos que tiene muchas aristas y dificultades, pero al final es muy satisfactorio empezar a crear la empresa que uno se sueña. Como apasionados del fútbol, que nos conocemos desde hace años y ya lo sabes que también nos hemos jugado nuestros partidillos, cuéntame un poco de la Copa Trinche. Cada vez que veo esas promos de la Copa Trinche, me emociono. ¿Nos puedes contar un poco acerca de la Copa Trinche? Sí, la Copa Trinche es un proyecto muy especial porque es el proyecto con el que de alguna manera se relanza Novo Fútbol, que durante 4 años lo único que hacía era hacer un gran evento que era la Cumbre Fútbol, un congreso, pero llegó el año 2020, llegó la pandemia, el evento no se pudo hacer más, se reorganiza la empresa y en el año 2021 se empieza a intensificar una conversación en Colombia que tiene que ver con la necesidad de crear una tercera división. Eso es algo muy importante para entender la naturaleza del proyecto. En Colombia solamente existen dos divisiones de fútbol profesional, la A y la B. La A tiene 20 equipos y la B tiene 16 equipos. En total son 36 clubes, lo cual significa que solamente en Colombia 1.000 jugadores pueden ser profesionales. Y eso hace que más de 250.000 futbolistas aficionados de nivel élite se queden por fuera del sistema. Entonces, para nosotros no tiene sentido que no exista una tercera división en un país en el que hay tanto talento y tanta pasión por el deporte. Y quisimos tomar acción y crear un torneo de fútbol que pudiera parecerse a una tercera división. Entonces, de esa manera nace la Copa Trinche, bajo ese fundamento de querer crear un torneo de fútbol con todo el espíritu del fútbol aficionado, el espíritu del fútbol de barrio, pero también queriendo ofrecer oportunidades a miles de futbolistas que se quedan por fuera del sistema y que tienen en realidad un gran nivel
y que podrían llegar a vivir del fútbol si tuvieran la plataforma adecuada. Entonces, digamos que así nace la Copa Trinche. Inicialmente nace en Bogotá con 32 equipos bajo 4 elementos fundamentales, que son la organización. Queríamos crear el torneo con la mejor organización, muy parecido a una experiencia de fútbol profesional. Eso quiere decir jugar en estadios, tener árbitros profesionales, hacer transmisión en vivo de los partidos, darles hidratación a los futbolistas, darles premios al mejor jugador de cada partido, ofrecer esta experiencia casi que de fútbol profesional, con protocolos de salida, también generando un ambiente casi que con las hinchadas, dándole mucho color en los mejores campos posibles y de esta manera una gran organización. El segundo punto eran las oportunidades. Y esto, digamos, partiendo de este diagnóstico inicial en el que nosotros nos dábamos cuenta que en Colombia había muy pocas oportunidades para los futbolistas. Entonces, la Copa Trinche busca ser esa plataforma para que jugadores que a sus 22, 23 años ya no encontraron chances en el fútbol profesional puedan tener la oportunidad de competir al máximo nivel. También compiten exfutbolistas profesionales o que están ya recién retirados y por supuesto estos jugadores jóvenes de 16, 17, 18 años que tienen proyección. Entonces queríamos desde el principio que la Copa Trinche fuera esa plataforma que pudiera eventualmente conectar a los futbolistas con el fútbol profesional. Entonces, primero organización, segundo oportunidades, tercero premio. Sabíamos que para poder atraer a los mejores equipos y los mejores futbolistas aficionados teníamos que ofrecer el premio más grande que pudiéramos. Y de esta manera logramos conseguir la bolsa de premios más grande que se ha dado en la historia del fútbol aficionado en Colombia, que fue inicialmente de más o menos unos $30.000 en total para los equipos ganadores. Y de esta manera se organizaron los mejores equipos y los mejores jugadores para poder competir en esa primera edición. Y el cuarto punto es la proyección, porque a pesar de que la primera edición fue en Bogotá, nosotros desde el año cero ya teníamos la determinación de que el torneo tenía que estar en la mayor cantidad de ciudades posibles del país para precisamente poderse parecer a esa tercera división y ofrecer oportunidades en la mayor cantidad de regiones posibles. Entonces, esos digamos que fueron los 4 elementos principales con los que creamos el proyecto, lo que llamamos la propuesta de valor: organización, oportunidades, premio y proyección. Y a partir de ahí salimos a buscar un aliado que confiara en el proyecto, un patrocinador que pudiera encontrar en nuestro proyecto un vehículo para hacer mercadeo. Al final de eso se trata la gestión de patrocinios. Encontramos un gran aliado que en su momento fue una casa de apuestas alemana que se llama Rivalo, y con Rivalo, digamos que encontramos un aliado que nos permitió ya llevar el proyecto a la realidad en las condiciones que queríamos. Luego, el reto más grande fue encontrar los primeros 32 equipos que nos creyeran realmente, porque no son equipos cualquiera, son equipos tradicionales aficionados. Algunos de ellos tienen 30, 40, 50 años de historia y al comienzo eran muy escépticos porque existen muchos, tradicionalmente, tristemente, existen muchos torneos que no cumplen las condiciones que ofrecen un premio y no lo pagan, el torneo no se da en las mejores condiciones. Entonces nosotros nos encargamos de que realmente confiaran en nosotros, de que creyeran. Nosotros no veníamos del contexto del fútbol aficionado tradicional, veníamos de otro lugar, entonces éramos algo extraños para ellos, pero al final logramos convencerlos, logramos realmente demostrar que lo que nos motiva a nosotros es generar oportunidades y desarrollo a partir del fútbol. Así empezó la Copa Trinche con 32 equipos. Hoy en día estamos en 3 ciudades: Bogotá, Medellín y Cali. Tenemos 88 equipos inscritos, más o menos 3.000 jugadores. Una final nacional que se juega al final con los mejores equipos de cada ciudad. Y el próximo año el proyecto es tener una cuarta ciudad para la Copa Trinche. La verdad ha sido un trabajo muy satisfactorio, y sobre todo ver que pues, más allá de la Copa Trinche y lo que ofrece el torneo, uno empieza a ver que los otros torneos también empiezan a mejorar, porque empiezan a tener un referente de buenas prácticas, desde cosas tan simples como ofrecerle un premio al mejor jugador del partido o transmitir los partidos en vivo bajo los recursos disponibles. Nosotros hacemos transmisiones a una cámara
el 90% sin narrador, eso lo hemos ido mejorando. Pero todo esto lo empiezan a aplicar a otros torneos y lo que empieza a pasar es que la vara sube y la industria mejora de a poquitos, pero el fútbol aficionado empieza a mejorar y en muy poco tiempo sentimos que hemos influido en eso. El hecho de ofrecer un premio tan alto, nosotros multiplicamos casi que por tres el premio más grande que había hasta el momento. Y el hecho de ofrecer un premio tan alto hace que los otros torneos quieran ofrecer un premio mejor. Entonces todo esto empieza a generar un dinamismo y un impacto en el fútbol aficionado que hace que los equipos cada vez sean más organizados, sean más profesionales, puedan pagarle mejor a sus jugadores, porque al final esto es fútbol aficionado, pero es prácticamente semiprofesional. Los equipos les llegan a pagar a los jugadores. ¿Cómo le pagan? Tienen patrocinadores. Entonces aquí también hay un tema muy bonito alrededor de esas empresas muy asociadas a la economía del barrio que patrocinan a los equipos. Estoy hablando de ferreterías, de droguerías, de panaderías que patrocinan a los equipos para poder permitirles a ellos competir en las mejores condiciones. Entonces, bueno, la verdad es un proyecto como muy amplio, tiene demasiados elementos considerados y que sigue creciendo, no sabemos a dónde nos va a llevar realmente, pero nos soñamos que algún día inclusive la Copa Trinche pueda estar fuera de Colombia y podamos, ¿por qué no?, articular el fútbol aficionado del continente y que el día de mañana pueda haber una Supercopa Trinche con los campeones de Perú, de Ecuador, de México. El fútbol aficionado realmente es muy grande y ha estado durante mucho tiempo en el olvido o no ha tenido la atención que obviamente ha tenido el fútbol profesional por obvias razones, por el talento de los jugadores y por los presupuestos que se han asignado para transmitir y generar contenido alrededor del fútbol profesional. Ahí ha estado toda la atención mediática y comercial, pero nosotros creemos que hay una especie de revolución desde el fútbol aficionado que al final no está desconectado del fútbol profesional, porque en la medida que el fútbol aficionado mejore, el fútbol profesional también va a mejorar. Y el fútbol colombiano es muy bueno, por lo visto en los últimos años. Bueno, Felipe, hemos llegado casi al final y solo me queda preguntarte si nos puedes dar 3 consejos a emprendedores que quieran iniciar su negocio o que estén en proceso de inicio de negocio. Entonces, yo creo que basado en mi experiencia personal, lo primero es hacer algo con sentido. Y cuando digo con sentido es que tenga un propósito. Y el propósito es muy personal. De hecho, creo que está muy asociado al niño interior. Alguna vez le oí a alguien hace muchos años que cuando uno se acuerda de qué es lo que más le gustaba hacer de niño, ese es un poco como la guía hacia lo que uno quisiera hacer o lo que uno debería hacer en su etapa de adulto y tratar de llevarlo a la vida profesional. A mí lo que más me gustaba era jugar fútbol y no fui futbolista, pero trabajo con fútbol y he ido entendiendo por qué me gusta el fútbol. Entonces, hacer algo con sentido, con propósito. Creo que eso es lo primero que yo trataría como de aconsejar. Y dentro de este propósito, pues en la medida de lo posible que sea algo que le haga bien al mundo, tanto a los humanos como al planeta. Todo esto que llamamos sostenibilidad, que trascienda. Creo que eso es lo más importante para mí dentro de una empresa del siglo XXI. Lo segundo es armar muy buen equipo. El equipo es demasiado importante. Los socios o las personas con las que uno empiece el proyecto, uno se complemente muy bien. Muchas veces uno busca a alguien muy parecido a uno y sí, en esencia, uno debería encontrar a alguien con el que pueda compartir un mismo propósito, una misma visión, pero que ojalá tenga unas habilidades diferentes para poder complementarse. Hoy en día no desfallecer, estar todo el día buscando convencerse y ser flexible en el camino, porque las cosas cambian. Ser como resiliente y gestionar muy bien la frustración, porque uno muchas veces tiene un plan A, pero tiene que tener la flexibilidad de que ese plan A va a terminar siendo un plan Z. Y el motor para tener esa determinación y esa resiliencia es el punto número uno y es tener propósito. Y yo creo que también el punto número dos, tener un buen equipo que lo acompañe a uno a no desfallecer. Entonces, bueno, yo creo que esos son como los 3 consejos que podría dar. Muchas gracias por esta charla, Felipe. Ha sido realmente instructivo. He aprendido mucho acerca de nuevo fútbol y me alegra
ver tu crecimiento personal y a nivel de los negocios después de todos estos años. Gracias a ti, me parece muy buena tu iniciativa. Ojalá, yo no sé esto, si, qué tanto le sirva a las personas, pero, pero si les llega a servir, yo feliz. Hablo de mi intervención, pero me parece una gran iniciativa y encantado de volverte a ver.